Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desmenuzar uno de esos temas que tienen a todos hablando, debatiendo y francamente un poco intrigados. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo, el supuesto escándalo que involucra a Ander Zel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam parece estar en el ojo del huracán, y la noticia que ha salido a la luz es realmente inesperada. Así que si quieres saber qué está pasando, qué se dice, y por qué Ander Zel habría denunciado a Kerem Bürsin, quédate conmigo hasta el final porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco que promete ser más intenso que una telenovela, te recuerdo que si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para que te suscribas a nuestro canal. Solo haz clic en ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. Bueno, vamos directo al grano. La noticia ha explotado como una bomba en los medios turcos e internacionales. Ander Zel, la talentosa y bellísima actriz que dio vida a Eda YLDZ, habría presentado una denuncia contra su expareja y coprotagonista en la serie que los catapultó a la fama, Kerem Bürsin. Entiendo perfectamente que para muchos de ustedes, seguidores de esta pareja, esta noticia debe ser un shock. Recordemos que Ande y Kerem no solo compartieron pantalla, sino que también tuvieron una relación sentimental que capturó la atención de millones. Sus seguidores los amaban juntos, y la química que desbordaban tanto en la ficción como en la vida real era innegable. Por eso, este giro de los acontecimientos es tan sorprendente y genera tantas preguntas. ¿Qué pudo haber sucedido entre ellos para llegar a este punto de una denuncia legal? Las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. Los portales de noticias, los fans en redes sociales, todos están intentando descifrar el misterio. Y aquí es donde entra nuestro trabajo: recopilar la información disponible, contrastarla y presentarles un panorama lo más claro posible, aunque debemos ser honestos, los detalles precisos siguen siendo un poco esquivos, lo cual es normal en estos casos, ya que a menudo se busca proteger la privacidad de las personas involucradas. Según lo que ha trascendido, la denuncia no estaría directamente relacionada con su relación sentimental pasada, sino más bien con un asunto que habría surgido después de su separación. Esto es un dato crucial. No se trata de un pleito por celos o por la ruptura en sí, sino de algo que aparentemente ha escalado hasta instancias legales. Los rumores apuntan a que la denuncia tendría que ver con una cuestión de derechos de autor o explotación de imagen, pero, repito, estos son especulaciones. El motivo exacto de la denuncia se mantiene en un segundo plano, y los representantes de ambos actores, o ellos mismos, no han emitido comunicados oficiales detallando los pormenores, lo cual añade un velo de secretismo a toda la situación. Lo que sí se ha confirmado en varios medios, citando fuentes cercanas a la producción o al círculo íntimo de los actores, es que Ander Zel habría tomado esta decisión legal después de intentar resolver el conflicto por vías más amigables. Al parecer, no hubo éxito en esas tentativas, lo que la habría llevado a considerar la denuncia como la única alternativa para salvaguardar sus intereses. Y esto, de nuevo, nos lleva a pensar en qué tipo de asuntos podrían generar un conflicto de esta magnitud entre dos personas que compartieron tanto. Pensemos en el mundo del entretenimiento. Las colaboraciones profesionales, los contratos, la imagen pública, todo tiene un valor y un peso específico. Es posible que haya habido algún desacuerdo sobre el uso de material fotográfico o audiovisual que les pertenece conjuntamente, o quizás algo relacionado con algún proyecto en el que ambos estuvieron involucrados de alguna manera. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, hasta el momento no hay pruebas concretas ni declaraciones que confirmen estas hipótesis. Estamos navegando en un mar de rumores y conjeturas, alimentado por la expectación de los fans. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en la imagen de ambos. Por un lado, está la imagen de Ander Zel, una actriz consolidada, con una carrera ascendente y muy querida por su público. Por otro lado, está Kerem Bürsin, quien también ha sabido labrarse una trayectoria exitosa y cuenta con una legión de seguidores fieles. Que uno demande al otro es un evento que inevitablemente genera preguntas sobre la naturaleza de su relación actual, sobre las tensiones que podrían existir y sobre cómo esta situación podría afectar sus carreras a futuro. La forma en que se ha gestionado la comunicación en torno a este tema es bastante típica de la industria del entretenimiento.
Cuando surgen este tipo de polémicas, lo más común es el silencio oficial. Las partes involucradas suelen esperar a ver cómo evoluciona la situación, a qué medios dan credibilidad y qué información sale a la luz para luego decidir si es necesario hacer algún tipo de declaración. En este caso parece que se está optando por un perfil bajo, lo que por supuesto, solo hace que las teorías y las especulaciones crezcan aún más. Algunos fans en las redes sociales han expresado su decepción ante esta noticia. Muchos de ellos esperaban que a pesar de su separación, Ande y Kerem mantuvieran una relación cordial, como muchas exparejas de la farándula que logran mantener una amistad. Sin embargo, la realidad es que no todas las rupturas son sencillas, y en el mundo de las celebridades, las presiones y los intereses económicos pueden añadir capas de complejidad a las relaciones. Es fundamental que como espectadores y consumidores de noticias, mantengamos la calma y evitemos sacar conclusiones precipitadas. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber más, debemos recordar que la información oficial es escasa y que gran parte de lo que circula son rumores. Juzgar a cualquiera de las partes sin tener todos los hechos sería injusto. Cada persona tiene el derecho de defender sus intereses, y si Ande Ercel ha tomado la decisión de presentar una denuncia, es probable que haya motivos sólidos que la llevaron a hacerlo. En este punto, lo único que podemos hacer es esperar a que con el tiempo, la verdad salga a la luz. Quizás haya algún comunicado oficial, o quizás el caso se resuelva discretamente. Lo importante es que independientemente de lo que haya ocurrido, tanto Ande como Kerem son artistas talentosos con mucho que ofrecer al público. Esperemos que esta situación, sea cual sea su naturaleza, no empañe su trabajo y que puedan seguir adelante con sus carreras de la mejor manera posible. Ahora, para ir cerrando este tema que ha dado tanto de qué hablar, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos abordado. Hemos hablado de la sorprendente noticia de que Ande Ercel habría presentado una denuncia contra Kerem Bürsin. Explicamos que esta situación ha generado un gran revuelo, especialmente considerando su pasado como pareja y coprotagonistas. Señalamos que aunque los detalles precisos de la denuncia son escasos y la mayor parte de la información son especulaciones, se rumorea que podría estar relacionada con asuntos de derechos de autor o explotación de imagen, y que surgió después de su separación. Destacamos la importancia de ser prudentes y esperar a tener información oficial antes de juzgar, reconociendo el impacto que esta noticia tiene en la imagen de ambos artistas. En definitiva, el supuesto escándalo Ande Ercel denuncia a Kerem Bürsin es una muestra más de las complejidades del mundo del espectáculo. Una situación que sin duda continuará generando interés y debate. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Realmente aprecio mucho que inviertan su tiempo en nuestro canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que se trata de algo grave? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarme un asterisco me gusta, eso me ayuda un montón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que les gusta. Hasta pronto.